Como seguro que sabes, Donald Trump ha sufrido un intento de asesinato. Tan solo un pequeño movimiento de cabeza es lo que le ha salvado la vida, un par de centímetros escasamente, que hubieran tenido consecuencias fatales para él y que hubieran cambiado, desde luego, la historia. El atentado le ha dejado afortunadamente al expresidente tan solo una herida en la oreja y una imagen para la historia. La pregunta, además de cómo ha podido pasar, claro, una cosa así, es cómo puede alterar las elecciones y si puede alterar o no la carrera hacia la Casa Blanca. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 16 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. En Washington está Pablo Suances, corresponsal del Mundo en Estados Unidos. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pablo, vamos a recordar la secuencia de este intento de asesinato. Donald Trump es, y esto por aclararlo y por dejarlo claro, es de facto, a falta de confirmación oficial en la convención de esta semana, es el candidato republicano a la Casa Blanca. Era sábado por la tarde, se encontraba en un acto de campaña, en un meeting en Butler, en el estado de Pensilvania. Hello Butler and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. Este es uno de los estados en disputa y es uno de los que va a decidir, ¿no?, las elecciones del mes de noviembre. Trump se está dirigiendo al público y ¿qué es lo que pasa en ese momento? Uno, dos, tres disparos desde cierta distancia. Los disparos no suenan como en las películas, sino como casi como un machaqueo de martillo. Hay una conmoción, el servicio secreto se moviliza, se tiran encima de él, va al suelo, se escuchan 5 o 6 disparos más y allí comienza un intercambio de disparos. Y mientras el servicio secreto placa a Donald Trump y lo tiene contra el suelo en medio de ese estrado, los francotiradores del servicio secreto de la policía identifican a un tirador a unos 150 metros, algo menos, en el tejado de un edificio, de una fábrica, y disparan y lo abaten. El tirador es abatido, pero otra persona muere y hay un par de heridos. Vemos que las consecuencias de este acto, de este intento de asesinato, son reales. El acto de campaña se estaba celebrando en un espacio que era bastante abierto, delante de una especie de granero, de garaje, y hay algunos de los asistentes que están desperdigados, ¿no?, por toda esa zona. Tanto es así que están a escasos metros, algunos, del tirador. Yeah, look, there he is. Hay incluso vídeos como este del momento que demuestran que desde que Trump empezó a hablar, algunos de los asistentes ven al hombre con un arma muchos segundos antes de los disparos, y esto quiere decir que se pudo haber evitado, ¿no?, de alguna forma. Testigos de lo que pasó contaban incluso minutos después que habían intentado avisar a la policía de lo que estaba pasando. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. Llegados a este punto, pues todo nos conduce al servicio secreto, que es el encargado de velar por la seguridad de los presidentes, de expresidentes e incluso de candidatos presidenciales. Todo el mundo se pregunta, Pablo, en este caso, cómo ha podido pasar algo así, por qué se ha rozado, digamos, el magnicidio, y el servicio secreto está siendo el blanco de todas las críticas por un fallo evidente de seguridad. Sí, hay muchísimas críticas. Mira, hay que tener en cuenta, creo, dos cosas. Estados Unidos tiene una larga tradición de asesinatos e intentos de asesinatos de sus presidentes. Defender a un presidente de Estados Unidos es casi imposible. Hay que ser sinceros. Tiene un equipo de seguridad monumental, viajan antes a todos los sitios, hacen grandes controles de seguridad. Yo los he visto en 10 países del mundo diferentes, se cortan calles. Eso te puede reducir los riesgos. Es imposible eliminarlos del todo. Es imposible. No hay controles de seguridad en un país que además tiene un acceso a las armas tan claro. Pero dicho eso, y sabiendo que siempre hay un riesgo, y hay un riesgo muy alto cerca de elecciones, lo que ocurrió fue un enorme error, porque la única posición elevada, que es lo que siempre tienen miedo las autoridades pensando en francotiradores, era ese edificio, porque no estaban en una ciudad, estaban a las afueras de un pueblo en Pensilvania, en una zona abierta, en una especie de descampado, y solo era ese edificio a 150 metros. Que lograra subir alguien, que lograra posicionarse y tener tiempo para disparar es claramente un error muy grave. No solo del servicio secreto, sino de los que se suelen encargar de ese perímetro, que son las autoridades locales, la policía local o federal o estatal.
Thomas Matthew Crooks se apostó en esa edificación a unos 125 metros de la tribuna donde estaba hablando Trump el sábado por la tarde. Un francotirador del servicio secreto lo abatió después de que Thomas Matthew Crooks empezara a disparar a Trump. Tenía 20 años y un fusil semiautomático y estaba dado de alta como republicano. Recordemos que en Estados Unidos se puede hacer esto al registrarse para votar, que es un paso indispensable. Pablo, ¿qué más sabemos de este chico que ha intentado matar a Donald Trump? Pues sabemos sorprendentemente poco, porque para ser una persona de 20 años, su rastro digital, por lo menos por lo que se ha encontrado hasta ahora, es muy limitado, e incluso los testimonios de la gente que lo conoce y que ha hablado de momento es muy poco. Sabemos eso, que tiene 20 años, que era desde una colega de Pensilvania a un menos de una hora en coche de donde ocurrió el atentado. Sus compañeros de instituto dicen que intentó formar parte del equipo de tiro olímpico, por decirlo así, del instituto, pero lo rechazaron por mala puntería. Muchos de sus compañeros han dicho que fue víctima de un bullying despiadado, que era alguien con pocos amigos, más bien solitario, el clásica figura nerd que dicen las películas americanas, ¿no? Introvertido, con pocos amigos, nada popular. Otros compañeros dicen que bueno, que sí, que era solitario, pero que no era la figura esta que luego se asocia de lo maltrataron y era tan solitario, no tenía amigos, odiaba al mundo, quiso vengarse. Y eso hace más difícil. No viene de una familia desestructurada, no viene de una familia radicalizada, no tiene un rastro online de radicalización política, religiosa o de ningún tipo, así que sabemos que era una persona de 20 años que hacía tiro, que iba a prácticas de tiro, que cogió un arma semiautomática de su padre y que intentó matar al presidente de Estados Unidos y mató en el camino a otra persona, hirió de gravedad a 2, pero el FBI está tratando de rastrear su huella digital, su teléfono y su ordenador, porque tenía también explosivos en el coche y en casa. Vamos, no sofisticados, pero claro, es una radicalización que nadie vio venir. Como te podrás imaginar, este intento de asesinato de Trump ha desatado toda una oleada de teorías de la conspiración. Algunos de sus seguidores hablan de milagro y de intervención divina, y hasta ahí todo más o menos normal, pero también se culpa directamente a Joe Biden y a su administración de lo ocurrido, ¿no? De haber intentado matar a Trump. Se examina también el comportamiento de personajes más o menos sospechosos, según estas teorías, que se sitúan entre el público del mitin o detrás de Trump, incluso. En las horas posteriores, el presidente Joe Biden ha llamado a la unidad, y esto me lleva, Pablo, a la cuestión de la polarización y de la crispación que vive Estados Unidos. Que no es solo eso, por cierto, es también una gran tensión y es también violencia política. Y todo esto con las elecciones de noviembre que están a la vuelta de la esquina. El país tiene una división en dos brutal y una radicalización y una polarización inmensa. La ola de violencia de los últimos 7-8 años incluyen el intento de secuestro y asesinato de una gobernadora demócrata de Michigan, un atentado con disparos en 2017 que dejó herido al líder de la mayoría republicana en un partido de béisbol que había senadores y congresistas, intento de disparos de un hombre detenido en las puertas de un juez del Tribunal Supremo. Hay mucha tensión y hay cientos de casos de gente que se ha disparado, de familias que se han roto y de vecinos que han acabado con violencia. Así que el país está roto. Las elecciones están en un momento muy sensible porque la retórica es los republicanos diciendo que Biden quiere destruir América, entregársela a los inmigrantes ilegales, y Biden hablando de la vuelta del fascismo. O sea que la retórica no es una división, sino que se está hablando de palabras muy muy fuertes. Pero dicho eso, en las semanas previas al atentado han sido completamente atípicas, porque no se estaba hablando de Trump, que ha sido el gran protagonista de la última década, no se estaba hablando de eso, sino únicamente de Joe Biden, tras las dudas sobre su estado físico y mental, y todo el debate no estaba en Trump, era increíble por primera vez, y el perfil bajo que estaba teniendo, sino en la crisis de los demócratas y en la crisis de Joe Biden. Pablo, hay algo que me llama la atención de lo que dices, y es eso del perfil bajo, ¿no?, de Trump en los últimos tiempos. No es lo habitual, creo que podemos decirlo así, acostumbrados, pues en fin, ¿no?, a sus excesos, a sus formas populistas. ¿Cómo está afrontando, y te lo pregunto por esto que dices, esta carrera a la Casa Blanca esta vez, Trump? No nos engañemos, Donald Trump es lo que es y lo sabemos. Es la persona que cree que no perdió las elecciones, es un multimillonario narcisista que cree que es el mejor presidente de la historia y que todo el mundo cree eso. Es el Trump que conocimos de presidente y el Trump que perdió en 2020 y no aceptó el resultado de las elecciones. Dicho eso,
Su estrategia este año 2024 no tiene nada que ver con 2016 y 2020. Está en un perfil que casi podríamos llamar presidenciable. No llama tanto la atención, no está todo el rato poniendo mensajes en sus redes sociales de forma incendiaria. Está muy tranquilo. Dejó durante 2 semanas que los demócratas se cocieran en su propia salsa, que Joe Biden fuera víctima del ataque de la prensa progresista y aceptó un papel secundario, tranquilo, no tener el protagonismo. E incluso después del atentado ha llamado a la calma, no ha perdido el control en las redes sociales, ha pedido concordia en el país. Él y su campaña se ven claramente vencedores, creen que lo tienen todo de cara, que no tienen esa necesidad y que como hay 5 o 6 estados swing o battleground, que lo llaman aquí, de indecisos, que son los que van a decidir las elecciones, que tiene que ser un poco más moderado en ellos, escuchando por primera vez probablemente a los asesores de campaña. Veremos si cambia algo en la convención republicana que empieza ahora esta semana en Milwaukee y en el que él será el protagonista, pero vamos, de momento ese perfil bajo. Veremos si lo mantienen durante la semana. La convención va a elegir a Trump oficialmente como el candidato de los republicanos en un ticket electoral que va a formar con J.D. Vance como candidato a vicepresidente. Quedan menos de 4 meses para las elecciones, Pablo, y la gran pregunta después de este intento de asesinato es cómo va a afectar ese intento de magnicidio, ese intento de asesinato a las elecciones, porque las encuestas son bastante favorables a Trump, dicen que tiene más posibilidades de ser presidente que su rival. ¿Puede cambiar algo realmente el atentado? Mira, es muy interesante esto que planteas, porque la sensación inmediata después del atentado, con la gran foto de Trump sangrando puño en alto con la bandera de Estados Unidos detrás, el sentir general de los que hacen política en Estados Unidos es que las elecciones habían terminado y que Donald Trump iba a ganar y arrasar y que Joe Biden no tenía absolutamente nada que hacer. Lo pensaron los republicanos, frotándose las manos, y el pesar cundía entre todo el aparato demócrata. Dicho eso, cuestiones del pasado, como el atentado que hubo contra Reagan en el 81, durante unas semanas, algún mes incluso, dispara la popularidad del presidente, pero eso inmediatamente después desapareció. El asunto es que queda muy poco para las elecciones. Estamos en julio y van a ser en noviembre, y puede afectar sobre todo de forma indirecta. Es decir, parecía que Joe Biden, el partido, quería quitárselo de en medio y buscar un candidato con más opciones. Ahora mismo puede, sobre todo, yo creo, el impacto directo va a ser ver qué hacen los demócratas. Si creen que ahora mismo no tiene sentido, si creen que han perdido, reemplazar a Biden y quemar a otro posible candidato de futuro para 2028, o creen que todavía redoblan esfuerzos y dicen, ahora sí que sí, seguro que Biden no va a poder contra Trump, tenemos que cambiar, hay que presionarle y sacarlo como sea de la carrera. Va a ser bastante interesante lo que pase en las próximas semanas. De momento, esto es lo que ha pasado con Donald Trump. Estas son las sombras y estas son las posibles consecuencias que puede tener este intento de asesinato. Pablo, gracias. Un placer. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Pablo Suances, desde Washington, ha hecho posible este episodio. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.